Miren, el noviembre del año 2007, creo recordar que es la fecha, dio una conferencia en Madrid el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, y habló de una palabra que sentó mal y hubo mucha conmoción entonces, de que Cataluña empezaba a sentir desafección por España, no sé si lo recuerdan. Pocas semanas después de eso, muy pocas, 2 semanas quiero recordar, creo que más eran martes las 2, en el mismo foro, en la misma mesa, en el mismo hotel, en el Ritz de Madrid, en el Foro Nueva Economía, como se llamara, me tocaba a mí hablar. Yo no tenía que hablar de la Generalitat, yo tenía que hablar de los medios de comunicación. Pero cuando acabé el speech, la primera pregunta fue que qué pensaba yo de la desafección de Cataluña con el resto de España. Y dije algo que hoy lo puedo seguir manteniendo, no sé si para bien o para mal. Dije que se podía discutir porcentajes, pero muy poco, en mi opinión, que en Cataluña solo había entre un 15 y un 25% de gente que solo se sentía catalán. Entre un 5 y un 15, algo menos, de gente que solo se sentía español. Y había un 70 y 80% de gente que se sentía catalán y español. En proporciones distintas, unos 70-30 y otros 30-70. Y que eso no debía ser miedo, no debía darnos miedo, porque no es caldo de cultivo esas cuotas en estas proporciones para ningún posible camino al independentismo. Pero que no podíamos olvidar 3 cosas que si las olvidábamos podíamos sufrir. Primero, que el nacionalismo, el soberanismo, no es una ideología, señores, es un sentimiento, lo cual es mucho más difícil de gestionar. Yo tengo un muy buen amigo mío, nacido en Cataluña, empresario, que le va muy bien, se ha jubilado, ha vendido su negocio. Dice, sé que es imposible para Cataluña la independencia, pero me haría tanta ilusión ver una Cataluña independiente. Expliquen esto. Este enfrentamiento ante la razón es imposible y el sentimiento, pero me haría mucha ilusión. También es verdad, segundo elemento que no debemos olvidar, que ese sentimiento se ha utilizado mucho como arma electoral. En toda España, por eso. Cuidado. Y solo ha triunfado en 2 comunidades. Triunfar de gobernar, me refiero. En Cataluña y en el País Vasco. La tercera más próxima, que ha sido el bloque nacionalista gallego, ha sido lo que ha sido. Lo cual quiere decir que ese sentimiento no se siente por igual en todos sitios. Y en tercer lugar, decía yo en Madrid, hay otro dato que debemos tener presente. Con razón o sin razón, el 90% o más de los catalanes se siente maltratado fiscalmente en el mapa fiscal español. Solo decir esto empezó a surtir un rumor difiriendo. Dije, perdón, paren. Yo no sé si es verdad o es mentira. Solo sé que llevo, en el año 2007, debe llevar 15 años, pidiendo a altos cargos de las 2 administraciones datos sobre el tema y los 2 me lo niegan. Y cada uno arguyen argumentos técnicos, que es muy difícil, que depende cómo se haga, tanto de partidos del centro derecha como del centro izquierda, del panorama político español o catalán. Pero si tienen razón o no es lo segundo importante, perdónenme, lo primero es que lo sientan. Porque si ustedes son una familia de 4 hermanos y uno de ellos siente que está
pospuesto, preterido, maltratado en su casa, y no hablan con él, el problema se agravará y llegará a haber el peligro serio de que se vayan de casa. Cuidado, hablen, por favor. Y ahí está el primer mensaje, que yo llevo con bastante poca fortuna, dirigiendo a muchos interlocutores, tanto de los partidos de Estado como de los partidos de catalanes. Dialoguemos seriamente sobre el tema. Seriamente. Hemos llegado ahora a una situación realmente más complicada. Han pasado, de esto que cuento, 6 años. Yo no sé, no conozco de verdad ningún diálogo medio serio en estos 6 años. El único diálogo que existió fue un compromiso de un presidente de gobierno del Estado, que gobernaría el más votado de su partido o del otro, y cuando llegó la verdad no se cumplió el compromiso. Y no conozco otro pacto. Y yo he intentado, en la medida de relaciones personales, buscar puentes para este diálogo, con el mismo poco éxito en un lado que en otro del Ebro. Ninguno. El tema es bastante más complicado de lo que parece. En el año 2005, creo recordar, se firma, por ejemplo, yo ahora estoy mencionando hechos y que están en las hemerotecas, la conferencia mía del año 2007 donde dije esto salió publicada, no la estoy inventando. En el año 2005, creo recordar, se hizo el último pacto fiscal entre Cataluña, entre la Generalitat, perdón, los pactos se hacen entre gobiernos, no entre países, entre la Generalitat y el gobierno central, el pacto fiscal. CiU mostró un profundo desacuerdo. Yo en aquel momento, por una serie de razones que no vienen al caso, me había molestado en documentarme y hacerme estudiar muy en serio el tema. La queja que había de la mayoría de partidos catalanes era que con un aporte de un 115% sobre la media del aporte que los españoles hacían al Estado, el retorno de inversión en Cataluña era el 95%. Había sido mayor en los 90, también pues supongo que pudo influir desde el pacto del Majestic a los Juegos Olímpicos, a muchas cosas, y había bajado. Ningún partido catalán pedía más del 105-106, no pedían el 115. Entendían un deber de solidaridad con el resto del Estado, pero que no podía ser tan allá. Los matices que ponían eran dos. Uno, que la solidaridad podía reducir la persiana, pero no pasar por debajo del 100, a que estaba por encima. Y segundo, que tenía que estructurarse como los fondos europeos de colaboración, que era por un plazo de 10, de 12, de 20 años, el tiempo que haga falta, pero no secula seculorum, y vinculados a objetivos de igualdad. Cuando se estudia el pacto fiscal a fondo, este último, 2005, creo recordar, exactamente era el 0,5,67 lo que retornaba Cataluña contra el 115 de aporte, o sea, estaba absolutamente en la gama de lo que unos y otros, incluido CiU, en aquel momento pedía. Defectos de los partidos políticos y de los políticos, salvo los presentes aquí, que evidentemente estos no tienen ese defecto, salen inmediatamente a la luz. Primera manifestación de CiU, no estamos de acuerdo. Esta compensación se consigue mediante 3 fondos.
primer fondo es el Fondo de Solidaridad, que es aporte a las regiones de renta más baja. El segundo, no me acuerdo cuál era ahora. Y el tercero es el que compensa para llegar al 105, que es el Fondo de Competitividad. Entendiendo que las regiones más desarrolladas tienen más tráfico, por ejemplo, necesitan más carretera, y este es el Fondo de Competitividad. Inmediatamente CIU manifiesta: nunca nos pagarán este fondo. Esto no es el 105. Y empieza a montar su cirio. Y yo les digo: oye, el día que no lo paguen, yo os apoyaré, pero no empecemos a montar el cirio cuando se acaba de firmar. Datos exactos. Este fondo de competitividad representaban 750 millones de euros anuales de ingreso a la Fiscalía catalana. El año 2011, último año del gobierno del presidente Zapatero, no se había pagado ninguno de los años. Coño, tenían razón. El defecto del otro. Y la promesa es que antes de irse, no se preocupen que pagarán el último año. Como no acabaron el año, supongo, se fueron en noviembre, lo dejaron para diciembre, pero no lo pagaron. Y nuestro amigo Montoro promete que el año siguiente no puede 750, el 2012, que 250 es lo máximo que puede. Pues tampoco lo ha pagado. Hombre, es difícil jugar así, ¿eh? Unos y otros. Es difícil que unos digan: ya no cumplirán. Coño, que encima pues tengan razón, tú. Te ponen muy difícil este doble papel que decía Luis, que tenemos a veces, perdón, Luis Carlos, de ser acusado de españolista en Barcelona y de catalanista en Madrid, ¿no? Los que vivimos de esta manera a caballo. En el año 2010, en la campaña electoral catalana, si os acordáis, si no buscad también, veréis que al empezar la campaña se basaba mucho la campaña catalana en pedir el concierto. Y hubo gente sensata que les explicó y les hizo ver que el concierto era más imposible o más inviable que la independencia. Pero, coño, cuando haces ver esto también duele. Duele que haya una autonomía en España que tenga un déficit notabilísimo con el presupuesto del Estado. Porque tiene un concierto. Pero el déficit es notabilísimo, ¿eh? No aporta, ese aporte es súper negativo, ¿eh? Y no es de las pobres. Pero claro, el concierto ese, para un Estado es soportable, para una autonomía que es el 4 o el 5% del Producto Interno Bruto. Pero si pretendes llevar eso a una autonomía que es casi el 20%, quiebras al país. ¿O no? Y este argumento se entendió. Se entendió. Y se intentó. Y se consiguió que no se hablara más de concierto. Se habló de acuerdo fiscal. No es lo mismo un acuerdo que el concierto. Pero lo malo también, claro, es que nos encontramos en un momento complicado. Y llega el momento que dicen: bueno, concierto no, acuerdo no, pero el pacto que se hizo el 2007, actualicémoslo y cumplámoslo. Porque me parece que es el 2013-20, el año que viene tenía que hacerse otro pacto. Era por 5 años, o por 7, no me acuerdo, toca. Coño, es muy difícil sentarse a negociar un nuevo pacto que nadie ha cumplido el anterior. Es difícil que es crear un terreno de suficiente confianza en ese tema. Ahora, este tema es un tema de dinero, es mucho peor. Mirad, yo creo que ya no hay nadie que entienda que si no es imposible, es casi imposible, muy difícil plantear en serio cualquier independencia dentro del euro. Bueno, por fuera del euro
tenemos que reinventar ¿qué? La peseta, y dada nuestra solvencia sacarla al mercado internacional me parece un poco duro. Y fuera del euro y dentro del euro requiere unanimidad, que hoy por cierto la hay, pero en contra de cualquier independencia, porque cualquier independencia dentro de cualquier Estado miembro de la Unión solo hace que fomentar posibles independencias dentro de los demás Estados. No le pidas a un francés, a un gobierno francés, que apoye cualquier movimiento independentista catalán, porque al día siguiente puede tener el corso, o los alemanes el bávaro, y no hablemos ya de lo que puede pasar en Bélgica. No hay, en contra de lo que dicen, ninguna experiencia mundial de derecho internacional comparado de escisión de un Estado. O eran colonias, o era vueltas atrás de Estados creados hace poco, como han sido muchos Estados del bloque socialista, o Estados africanos que no estaban creados. Pero dentro de la Unión requiere unanimidad y no la va a haber. Pero fijaros lo que es más grave. Ahora os sorprenderá lo que os voy a decir. Lo peor no sería que hubiera un referéndum y saliera que el 80% de los catalanes quieren ser independientes y lo consigan. No. Lo peor es que salga que el 51 quiere o el 51 no quiere. ¿Cómo se convive el 51 contra el 49 después? Hemos creado tal fractura social, que yo diré la barbaridad que os asustará. Prefiero que salga el 80% independiente que el 52% que no, por aquel país, por Cataluña, por aquel país según ellos. Porque si no será inconvivible. Pero es más, si lo grave ya no será el final, sea cual sea el final, lo grave será el camino hasta el final. Todo un proceso de ese tipo es un proceso de muchos años. El conseguir el visto bueno europeo, quedar dentro del euro, si se consiguiera, utopía en mi opinión, pero puedo estar perfectamente equivocado, es un proceso de 5 a 10 años. Ni socialmente por la fractura social, ni económicamente por la situación, es sostenible. Perdón lo que voy a decir, ni para Cataluña ni para España, esta situación. Peor para Cataluña porque tendrá el 100% del problema, pero España tendrá un 20% de su PIB en llamas. Lo grave ya es meternos en este camino.